Bon dia, buenos días, bon dia a tothom. Benvingudes y benvinguts a la seu de Fundesplai. Bienvenidas y bienvenido a la sede de Fundesplai. Hoy sabéis que es un día muy especial. Vamos a tener la oportunidad de volver a pensar y a reflexionar sobre cómo queremos relacionarnos con el planeta y con los seres que lo habitan. Y lo vamos a hacer con una persona excepcional, que es Francisco Vera. Dice Francisco que el planeta funciona si lo cuidamos y lo respetamos, pero que nuestra forma de sociedad nos está llevando a destruirlo. Por eso tiene un propósito en la vida, que es precisamente defender la vida. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy. Es un regalo poder escucharte, poder saber cuál es ese mensaje que nos quieres lanzar. La preocupación de Francisco por el planeta surge desde que era muy pequeñito. Con apenas 7 años empieza su activismo, como él nos va a explicar, en su país natal, que es Colombia. Y hoy, con 12 años, lidera un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, que está formado por más de 400 niños y niñas de diferentes países de Iberoamérica. Perdón, de Sudamérica. Pero ya, ¿ves? Nos vamos acercando. Iberoamérica, a ver si sumamos también chicos y chicas de nuestros países latinos. Importante, muy importante. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento? Concienciarnos sobre el medio ambiente y, sobre todo, daros voz. Dar voz a los niños, a las niñas, como ciudadanos y ciudadanas que sois del presente. En Fundesplai llevamos más de 50 años trabajando por hacer posible un mundo mejor. Y estamos convencidas de que vosotros, cada una y cada uno de vosotros, niños y niñas, junto con la educación, sois la palanca de cambio. Esta jornada se enmarca dentro del proyecto Eat Life, que recibe financiación del programa LIFE de la Unión Europea. El proyecto Eat Life busca contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, en concreto la estrategia de la granja a la mesa, que a su vez busca reducir la huella de carbono de los alimentos, garantizar la salud alimentaria y pública y la disponibilidad alimentaria y, en definitiva, garantizar un sistema alimentario más justo, más saludable y también más sostenible. Pero además, en este evento hemos tenido, no sería posible sin la colaboración de unos compañeros pues que ya vamos andando ahí en el camino, como son los amigos de Plan for the Planet. Gracias, Eugenia, por tendernos puentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes en Fundesplai por darnos este espacio, por darle este espacio a Francisco, sobre todo, ese mensaje. Y bueno, para mí es un placer estar aquí en representación de Plan for the Planet España, que es una fundación que tiene como propósito plantar 1 trillón de árboles alrededor del mundo. Y por otro lado, y no menos importante, el de educar, concienciar y motivar a niñas, niños y jóvenes para que tomen acción y se pongan los pantalones y las polleras, como decimos en Argentina, para combatir la crisis climática y lograr la seguridad del climática, mundo, ¿no? Nuestra sostenibilidad. La justicia ambiental. Bueno, esta fundación fue creada en 2007 en Alemania por Felix Finkbeiner, que tenía 9 años en ese momento, como muchos de vosotros quizás podrían ser. Y en este momento tiene presencia en 75 países alrededor del mundo y más de 100.000 niñas, niños y jóvenes han tomado alguna academia con nosotros para convertirse en embajadores por la justicia climática, como luego lo serán ustedes también. Así que, bueno, espero que este evento nos sirva a todos para inspirarnos, para motivarnos y, sobre todo, para llamarnos a la acción, ¿sí? Así que con esto ya damos la bienvenida a Francisco al escenario. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues te vamos a dejar aquí con toda tu audiencia, así que cuando tú quieras. Bueno, pues de antemano, muchas gracias
a todos los presentes, un gusto saludarlos. Muchas gracias por esa presentación que acabaron de hacer. A Fundesplay, claro, muchísimas gracias por este espacio. A Plan for the Planet también, gracias pues por esa colaboración, digamos, ¿no? Pues por una causa conjunta, una causa tan importante que es esta causa ambiental, esta causa por la paz, por la justicia climática y ambiental, por la paz también con la naturaleza. Hemos vivido en guerra con el planeta mucho tiempo, explotando la vida, explotando y menospreciando los recursos naturales y nuestro hogar, que finalmente es el único en donde podemos vivir, porque no hay planeta B, el único planeta pues en donde podemos vivir, ¿no? Acá está este globo terráqueo tan hermoso que muestra nuestra Tierra. Una única diferencia es que, eso sí, pues tiene fronteras, ¿no? Es un mapa geopolítico. A diferencia del planeta real, pues en nuestro planeta no hay fronteras, básicamente hay fronteras, por ejemplo en África, injustas, impuestas después del reparto colonial de África, ¿sí? Fronteras reclamadas, hay de todo, muchísimas fronteras por todas partes, pero para empezar, pues eso es algo muy importante, hay que aclarar, ¿no? En nuestro planeta no hay fronteras, lo que hagamos, los cambios, los compromisos que tomemos van a llegar a todo el mundo. Si desde acá tratamos de hacer una acción por el clima, hacer una acción por el planeta, pues esto también va a impactar en el resto del planeta, y eso es algo que hay que tener claro, esa visión global, de pensar global y actuar pues local, ¿no? Entonces, pues así comenzó todo, justamente con mis compañeros de Guardianes por la Vida. Empezamos pues desde nuestro pequeño territorio, desde nuestro pueblo, desde nuestro municipio. Son amigos míos con quienes fundé Guardianes por la Vida, compañeros del colegio. Yo estaba como en quinto, casi sexto. Con ellos inicié pues ese proceso de Guardianes por la Vida. Una tarde decidí quedar con ellos, citarlos a mi casa para poder hacer en el patio de mi casa pues como unas pancartas, ¿sí? Unas pancartas con mensajes respecto y haciendo referencia al tema ambiental y climático, ¿no? Ya empezábamos a tomar conciencia de que la situación climática, de que la crisis climática pues es algo sumamente importante, y entonces empezamos a hacer los carteles, a prepararnos como para hacer una marcha pues en el pequeño pueblo, ¿no? Y así fue. Unos días después de haber hecho esos carteles, a la semana siguiente quedamos el viernes y nos fuimos haciendo desde mi casa hasta la plaza, hasta el centro, una limpieza. Y así comenzó todo, empezamos haciendo esa limpieza, luego llegamos al centro, sacamos las pancartas y empezamos así a cantar arengas, a pedir que se tomaran acciones. Así nace Guardianes por la Vida. De ahí parte todo, de esos 6 niños en un principio, alcahueteados, como se dice, por mi abuela, ¿sí? Porque éramos en ese momento ya un poco más pequeños, tenemos unos 9 años y no nos dejaban andar solos por la ciudad, que igual es pequeña, sí, pero sigue siendo pues un poquito grande para nuestra edad, ¿no? Una ciudad de unos 30.000 habitantes, un pueblito que queda a 2 horas de Bogotá. Entonces pues mi abuela nos acompañaba, íbamos así con megáfonos, luego me compró mi papá un megáfono, y así empezamos a trabajar, a generar acciones. Luego también decidimos encaminarnos por sembrar árboles, por seguir haciendo estas acciones semanalmente casi. Y también luego pudimos llegar al Congreso de la República, al Congreso pues de Colombia. Allí estuvimos pidiendo que se legislara para la vida, y acá hay algo importante que aclarar, que en la sociedad, para transformar, pues por lo menos en el aspecto climático, hay varios actores muy importantes. Nosotros estamos como ciudadanos, y como ciudadanos podemos transformarnos, podemos ser un actor muy importante e impactar en ese cambio climático, ¿sí? Luego también están otro actor muy importante, que son los gobiernos, y esos gobiernos pues son aquellos que pueden tomar decisiones, tomar medidas frente a la crisis climática, para hacer frente, para afrontar la crisis climática, ¿no? Y también están las empresas, justamente, que son pues en gran parte las responsables de esa crisis climática, ¿no? De tanto emitir gases de efecto
efecto invernadero, que han llegado a la atmósfera, crean ese efecto invernadero, sí, de absorber la luz del sol y aumentar la temperatura en el planeta, ¿sí? Entonces, básicamente, esos actores son los que juegan un gran rol en la sociedad, pero también hay otro muy importante y es la academia, ¿no? La educación, por ejemplo, las escuelas, los colegios, la ciencia, ¿no? Que es la que nos da los argumentos para establecer que el cambio climático pues es algo real y no es un invento, un cuento que a alguien se le ocurrió un día salir a decir, pues quiero asustar a todo el planeta y voy a crear una historia llamada cambio climático, ¿sí? Entonces, así empezamos. Luego llega la pandemia, ¿no? Y durante la pandemia pues nos replanteamos, empezamos a trabajar desde lo virtual, desde lo digital, ¿sí? Empezamos también a ir a escuelas. Justamente por eso, porque la base de una sociedad es la educación, la semilla de una sociedad es la educación y una sociedad germina a partir de cómo su educación germina. Es como esta planta de acá, mejor dicho, ¿sí? La semilla de nuestra sociedad es la educación. Un ejemplo, por ejemplo, en las civilizaciones que han florecido en la historia de la humanidad, como Grecia, por ejemplo, pues la educación de Atenas era la base de Atenas, ¿no? Un poco la educación filosófica, esa corriente filosófica que hay, que se crea, que germina desde allá, impulsa pues a que Atenas sea una ciudad, pues más que todo, pues sí, destinada hacia la filosofía y demás. Por otra parte estaba Esparta, que más bien tenía una educación militar, ¿no? Y así se forma, mejor dicho. En resumen, uno de los pilares de nuestra sociedad es de la educación. Entonces empezamos a hacer educación ambiental, educación climática, para que desde las escuelas, para que desde los colegios, para que desde las universidades se incluyera pues el tema climático, ¿no? Y hoy tenemos un proceso que se llama la Red de Escuelas Guardianes por la Vida, y desde ahí pues tenemos un semillero, hacemos cosas bien interesantes, contamos un poco lo que es el tema de los ODS, le enseñamos a los niños esta situación con el cambio climático, ¿no? Y pues se las voy a contar de paso, ¿no? Les he contado un poco acerca de la educación, de su importancia, ¿no? Acerca de Guardianes por la Vida, de cómo nace ese movimiento, de esa experiencia, ¿no? Pero ¿por qué es importante movilizarse? Porque es importante empezar a ejercer nuestra ciudadanía a favor de la vida, porque primero, lo que les decía, no hay otro planeta que nos dé las condiciones de vida que este tiene. Este es prácticamente perfecto, ¿sí? Tenemos una distancia al sol pues que nos permite tener el agua en 3 estados, gaseoso, líquido y sólido cuando se convierte en hielo, cuando se solidifica. Nos permite tener una temperatura pues correcta, digamos, para la vida estable, para que la vida se desarrolle en condiciones óptimas, y es un planeta, mejor dicho, espectacular, nuestro hogar. Pero entonces desde hace un tiempo, desde hace unos cuantos siglos, empezamos pues a emitir gases de efecto invernadero por medio de industrias como la ganadería, como los hidrocarburos, como el plástico, ¿no? Desde más o menos la segunda revolución industrial, después justamente de ese reparto colonial de África, se empezó a extraer recursos naturales, ¿sí? Y esos recursos se pusieron a disposición de todas estas industrias. Hasta el día de hoy pues hemos emitido muchísimas toneladas de CO2, y el CO2 no es el único, también está el metano, el dióxido nitroso, los gases que están en los sprays y así, que lo que hacen pues es crear ese efecto invernadero y a su vez calentar la Tierra. El cambio climático es algo normal. En la Tierra siempre hay variaciones, la Tierra se debe autorregular, ¿sí? Es como cuando uno está pues corriendo, digamos, uno entra en calor. Cuando estamos quietos, cuando estamos sin movernos, pues ya estamos un poco menos calientes y más fríos, mejor dicho. Entonces, pues sí, la Tierra se autorregula a lo largo de periodos muy largos, millones de años, por ejemplo las glaciaciones, pero suceden en 200 millones de años, en 300 millones de años, porque también es muy vieja la Tierra, 4.500 millones de años tiene ella. Así que entonces esas autorregulaciones son paulatinas, son muy lentas, mejor dicho. Y hay otra característica de esos cambios climáticos, digamos, normales en la Tierra, el tiempo, ¿no? El tiempo en los que se desarrollan y además, pues que trae sí consecuencias, pero
que la vida sigue posible, ¿sí? Es decir, hay cambios en el clima, pero la vida sigue posible, mejor dicho. Persistimos y seguimos vivos. ¿Qué es lo que sucede con el calentamiento global, con la situación actual? Que este cambio climático está siendo muy acelerado. La ciencia estableció que para que haya una variación en los patrones climáticos debe haber un periodo mínimo de 30 años. Ahora está sucediendo en menos de 30 años, en décadas, y eso es lo preocupante, ¿no? Que se derritan los polos, que traiga esto consecuencias, que los glaciares de los países y así se vayan derritiendo, aumente el nivel del mar. Eso es lo que trae un poco más de preocupación, que sea un cambio acelerado y que además sí amenaza con graves consecuencias a la vida. De hecho, ya se plantean pues, en una situación que es la sexta extinción masiva de la especie. Hay un libro muy interesante que habla de eso y que fue nominado al premio Pulitzer, algo así que se llama. Y este premio lo que premia, digamos, valga la redundancia, es que son textos, son escritos que parecen absolutamente ficticios, anormales, fuera de la realidad, pero que suceden, y el cambio climático es algo así, ¿no? Que una especie biológica, que la primera especie biológica en la historia de nuestro planeta sea capaz de transformar la Tierra, de transformar el clima, hasta el punto de desaparecer países. A ese grado estamos. Por ejemplo, hay países de Asia que de pronto no escuchamos mucho, no sé, por ejemplo, Nauru, Fiji, países que quedan absolutamente al margen de esas medidas climáticas que se pueden ver afectados, y toda su población tiene que emigrar. Eso se le llama refugiados climáticos. Esos refugiados climáticos pues migran a otros países para conseguir vidas mejores, o en África, además de las condiciones sociales que obligan a la gente a migrar, también está la situación climática. O en el sudeste asiático, en Myanmar, en Laos, en Camboya, países que son costeros y que a su vez Indonesia, que a su vez pues, se ven afectados por el aumento del nivel del mar. Todo eso son los refugiados climáticos, y todas esas son las consecuencias que están impactando en la sociedad actual respecto al tema climático, ¿no? Pero frente a esto no debemos, pues bueno, sí debemos ponernos las pilas, debemos espabilar, como ustedes utilizan esa palabra acá, digamos, espabilarnos y tomar acciones, ¿no? Acciones para enfrentar esto, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya de hecho vamos un poco retrasados, pero tampoco debemos asumir esto con tanta desesperación. Hay que asumirlo con esperanza, con ecoesperanza, ¿sí? A pesar de que es una situación difícil, si no tenemos esperanza, pues no vamos a hacer nada, mejor dicho, ¿sí? Y debe ser una esperanza no vacía, sino llena y conformada de compromisos, de acciones, ¿no? Compromisos que debemos asumir desde, como les dije antes, nuestra ciudadanía. Y es algo que hay que aprovechar, ¿no? Ustedes hoy pues tienen una voz. Nosotros tenemos una voz realmente como ciudadanos. ¿Y por qué debemos aprovecharlo? Porque es que a lo largo de la historia jamás habíamos sido escuchados. Junto a las mujeres, nosotros los niños, pues en la historia de la humanidad, nunca fuimos escuchados. De hecho, el tema climático y muchas de las guerras se generan a partir de esa forma y esa concepción de ver al resto, ¿sí? Porque nos creemos superiores. Es un sistema un poquito patriarcal, mejor dicho, ¿no? De esas jerarquías. Entonces, existe algo que es la Tierra. En la Tierra hay muchas especies, miles de especies que de hecho aún no conocemos. Conocemos unas pocas, unas cuantas, un porcentaje muy escaso. Y esas especies, entre esas especies hay una que se llama, perdón que voy a tomar de hecho un poco de agua, recurso indispensable también para la vida. Pero entonces, entre todas esas especies está el Homo sapiens, estamos nosotros. Y ese Homo sapiens desarrolla la capacidad de raciocinio, de pensar. Entonces empezamos a creernos, a tener la concepción de creernos superiores
a las demás especies. Entonces nos vemos en el derecho a explotar la tierra, a verla como simplemente una despensa, como un lugar para extraer productos y crear un sistema lineal de explotación, creación de productos, vender esos productos y tirarlos a la basura, en una economía lineal básicamente. Entonces dentro de esa especie hay dos géneros, las mujeres y los hombres, ¿sí? Y pues los hombres se creen superiores a las mujeres, entonces las maltratan y las callan. Durante toda la historia, básicamente, creen que tienen eso. Pero también están esos seres humanos que son más jóvenes, digamos, ¿no? Que tienen una temprana edad. Nosotros, los infantes, digamos, los niños, infante proviene de infantus, una palabra romana que se refiere, o griega, bueno, no sé, bueno, gran parte de nuestro vocabulario proviene de esas dos lenguas, ¿no? Del latín, de esas lenguas romances y de los griegos, ¿no? Pero entonces se refiere a aquellos que no pueden hablar a partir de los 7 años. Entonces, esos somos nosotros, los niños, y tampoco jamás nos escucharon, pero hoy en día ya tenemos muchas más garantías, y no crean, porque hay en otros lugares que hay distintos contextos, distintas condiciones que lo que obligan es a que los niños se hagan al margen. Pero ustedes que pueden, aprovechen ese poder que tienen, porque la ciudadanía finalmente es como un poder, ¿sí? Podemos ponerla a disposición, podemos convertirnos como en líderes de esos cambios y transformaciones globales. Ustedes son aquellos, nosotros, realmente hablo colectivamente, que podemos hacer un cambio, ¿sí? Así que, pues en eso, para ir cerrando, para ir resumiendo, digamos, para ir haciendo como un pequeño resumen, eso es. Entonces, después de haberles contado toda esa situación que hay con la crisis climática, toda esa situación que hay con nuestro planeta, de que es el único y así, pues lo que hay que hacer es tomar acciones finalmente, desde la ecoesperanza, una esperanza, como les dije, retomando el tema, una esperanza que no sea vacía, sino llena de acciones, una esperanza que también tenga en cuenta otros valores, como la empatía. Toda la materia en el universo está formada por pequeños átomos, pequeñas células. Esas células tienen otras pequeñas células, no, bueno, sí, olviden lo de las células. Sí, toda la materia está formada por átomos, y esos átomos también tienen otros pequeños, digamos, átomos. Por ejemplo, los electrones tienen leptones, una familia de pequeñas partículas que lo que hacen es mantener a esos átomos unidos. En resumen, estamos formados por lo más pequeño, ¿sí? Y todos estos problemas tan grandes, de una magnitud inmensa, pues provienen de eso, de no respetar al otro, ¿sí? Entonces es algo sencillo que siempre nos lo dicen: hay que respetar, hay que tener empatía, hay que ser solidarios, hay que pensar en el resto, pero como que se nos va olvidando, ¿no? También es porque como especie hay algo que se puede denominar la condición humana. Nosotros todos, absolutamente todos, funcionamos a partir de nuestros intereses, pero sin embargo a veces son intereses no tan buenos. Entonces, en resumen, yo creo que todo esto lo podemos cambiar desde lo más pequeño, desde esos valores que enseñamos, de hecho, desde la escuela, desde el colegio, esos valores como respetar la vida, ¿no? Como respetar a los demás y empezar a incluir a todos, niños, niñas, mujeres, sin importar nacionalidad, sin importar género, sexo, sin importar cualquier cosa, porque todos somos iguales finalmente, ¿no? Y también empezar a incluir la naturaleza, ¿no? Empezar a incluir a la otra vida, ¿sí? Que nosotros no somos ajenos a ellos. Lo que pasa es que cuando hablamos al planeta Tierra, como que nos referimos o a las demás especies, a algo, pues sí, como por allá, ¿no? Un poco desdeñándolas, de manera un poco displicente, ¿no? Pero realmente es que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Nosotros sí, de hecho hay un concepto que se llama el ecocidio. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que ahí hay algo que son los juicios de Nuremberg, pues se establece gran parte del derecho actual. Y ahí se establece, por ejemplo, el genocidio, masacres y atentados contra la propia humanidad, pero ahora se creó o se está tratando de establecer dentro de lo que se llama el Estatuto de Roma el ecocidio.
¿sí? Cuando, por ejemplo, causamos una tala indiscriminada de árboles. De hecho, acá en España hay una organización que se llama Stop Ecocidio, que está haciendo ese trabajo. Cuando hacemos una gran tala de árboles así, pues estamos asesinándonos a nosotros mismos. Es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, mejor dicho. Así que, pues bueno, chicos, yo en resumen quiero invitarlos a que ejerzan su ciudadanía a favor de la vida, a que alcen su voz, alcen todas y utilicen todas las herramientas que tienen a su disposición para defender la vida, para hacer cambios, para hacer transformaciones en la sociedad, ¿no? Que son tan necesarias, que urgen, que apremian tanto. Bueno, no sé si urgir está bien utilizado. Vale, pues que urgen entonces, y pues en general, bueno, también acá estaba el libro, les iba a hablar justamente de él. El libro es un libro que publiqué hace unos cuantos meses, y es Pregúntale a Francisco qué es el cambio climático. Es un libro que lo que hace es explicar de manera pues muy pedagógica, muy lúdica, muy didáctica, en qué consiste el cambio climático. Justamente les habla sobre esas variaciones en el clima, sobre que es algo totalmente normal en periodos tan extensos, en periodos de millones de años y así, y lo hace por medio de entrevistas a personajes icónicos, en especial de la biodiversidad de Latinoamérica. Entonces yo entrevisto al oso de anteojos, entrevisto a un páramo. El páramo tal vez les suene a un lugar muy inhóspito, muy lúgubre, muy vacío, ¿no? Muy llano, ¿sí? Solo. Pero el páramo en Colombia es un ecosistema en realidad lleno de vida, que se encuentra en los Andes, por ejemplo, a una altura muy alta, unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000, 5.000 de hecho. Entonces entrevisto al páramo, entrevisto también al colibrí, entrevisto a los océanos, entrevisto, bueno, a la Tierra justamente, a Marte también, para que nos dé una visión de cómo pues es de un color un poco desértico, ¿no? Digamos, amarillo, un poquito así como solo, ¿no? Y nosotros nos estamos transformando un poquito en Marte, entonces hablo con Marte y así. Mejor dicho, de eso consiste el libro, y pues básicamente eso era lo que les quería contar. Siempre con esperanza, chicos, y muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, no se acaba aquí. ¿Nos escoltas? Sí, vale. Vamos, gracias por compartir tu sabiduría y vamos a seguir disfrutándote y aprendiéndote, pero esta vez de la mano de un grupo de jóvenes, chicas en este caso, que están participando de un campus de periodismo organizado por el diario Ara y Fundesplai. Adelante. Y tenemos el placer de que te van a hacer una entrevista, una representación de este grupo, la Carla, la Mila, la Siram, la Laia y la Flavia. Así que cuando queráis, pues vuestro espacio de entrevista y de alguna forma también pues esta primera experiencia para estas futuras periodistas. Perfecto. Hola. Buenas tardes, Francisco. Somos de, creo que ya lo sabes, pero somos de un casal de periodismo de Diario Ara, de Fundesplai. Y pues estamos muy emocionadas de tenerte aquí porque vamos a poder aprender de ti y va a ser todo un honor. Muchas gracias. Igualmente un gusto pues poder ver a estas futuras periodistas haciéndome preguntas. Vamos a empezar con la primera duda que te queremos hacer, Francisco, que es ¿de dónde sacaste esa inspiración que tienes para iniciar tu activismo? Bueno, pues eso comienza desde mi pueblo, desde ese pueblo que les decía Villeta. Es un lugar pues pequeño, muy pequeño para una ciudad tan grande, por ejemplo, como Barcelona. Les decía, unos 30.000 habitantes. Y pues Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta Tierra. Tiene una biodiversidad inmensa. Por kilómetro cuadrado somos el más biodiverso, según Naciones Unidas.
muchas especies, toda Latinoamérica realmente, porque allí está nuestra compañera de Argentina, justamente, ¿no? Pues en general toda esa biodiversidad está muy cerca de todo el mundo, ¿sí? Y yo crecí rodeado de esa biodiversidad, de todo, de patos, gallinas, bueno, eso es más como común en todo el mundo, ¿no? Pero también cabritos, el río, los Andes que tienen una vista maravillosa. Y todo eso a mí me empezó a sensibilizar desde muy pequeño. Yo creo que la familia también es un factor muy importante dentro de uno y mi familia también, pues me incentivó bastante ese amor por la naturaleza. Luego te queríamos decir que cuál es el motivo por el que escribiste el libro. El motivo fue porque en él, básicamente, pues como les contaba, yo cuento todo lo que corresponde acerca del cambio climático, a la crisis climática, ¿no? Y desde él, pues quería como transformar, crear, formar una herramienta que fuera como que sirviera, que estuviera a disposición de todos y que sirviera para que se entendiera, para que se comprendiera el cambio climático, ¿no? Porque algo tan complejo, pues nos suena como algo muy grande, ¿no? Y que no sabemos por dónde afrontarlo, justamente. Entonces, como eso, como una herramienta para afrontar la crisis climática desde la educación ambiental y reivindicar, pues, que los niños somos los potentes ciudadanos de la hora. Después, también te queríamos preguntar que si crees que te hacen más caso, pues por el hecho que eres un niño o no, o no. Vale, pues yo creo que es difícil, sí, porque es que, como lo contaba un poco, nuestra voz nunca fue escuchada. Entonces, que los niños empiecen a hablar, bueno, toda la vida hemos hablado, ¿no? Realmente siempre hemos tenido voz. Una cosa distinta es que no sea escuchada, ¿no? Ya tenemos voz, no necesitamos que nos la den, necesitamos que sea escuchada, que sea tenida en cuenta, ¿no? Pero entonces lo que les decía era que, pues, que vean a niños estando en espacios, tomando la palabra, alzando la mano para poder intervenir, pues es un poco anormal para lo que es tradicional en una sociedad que no tiene en cuenta a los niños. Así que siempre hay muchos retos, básicamente, sí, y sí se ha dificultado bastante, pues, que la voz de los niños sea escuchada. Bueno, lo que has dicho nos ha inspirado mucho y nos gustaría también saber qué podemos hacer los niños para colaborar, para frenar el cambio climático y qué pueden hacer los adultos. Claro, pues bueno, yo reitero nuevamente en el mensaje de la ciudadanía y para ser más concreto, por ejemplo, en la participación, ¿sí? En organizaciones, ustedes pueden crear su propia organización para llevar movilizaciones, para llevar peticiones, para que esa voz se haga escuchar, ¿sí? También, por ejemplo, pues bueno, no sé, también te refieres un poco a la cotidianidad, a la individualidad también. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en la cotidianidad ya nos referimos a temas más específicos como lo que corresponde a la alimentación, ¿sí? Es decir, reducir un poco el consumo de carne, reemplazar los plásticos por otros envases como de vidrio, como de acero, así. También reemplazar productos como las bolsas de plástico por bolsas de tela, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que corresponde a, ¿qué más? Por ejemplo, la movilidad, sí, utilizar medios de transporte sostenible, bicicleta, todo eso también, pero lo que se basa, yo creo que lo fundamental es eso, en lo que se basa en el activismo, por ejemplo, en convertirnos en activistas y en tener en cuenta que tenemos una influencia, ¿sí? Cada uno es un influencer. Realmente, cuando nos hablan del término de influencer, por ejemplo, pensamos en alguien que tiene muchos seguidores, millones o cientos de miles de seguidores o miles, pero realmente pues un influencer simplemente es cada uno, ¿sí? Cada uno tiene ese poder de influencia y yo creo que podemos aprovecharlo para bien, para mejorar el medio ambiente, ¿sí? En general eso. Y los adultos pues deben crear o garantizar un planeta digno para las próximas generaciones. Queríamos preguntar si tienes esperanzas de revertir y superar la crisis climática.
Claro que sí, yo creo que es posible hacerlo, pero pues en general es un panorama difícil, ¿no? Pero creo que sí se puede hacer cambios y transformaciones en nuestra sociedad que permitan avanzar hacia un futuro y presente sostenible, ¿no? Un futuro y presente que tengan en cuenta la vida y lo más importante, que sea una sociedad para el futuro y para la actualidad un poco más desarrollada, una sociedad que sea desarrollada en el aspecto en que cuide la vida, ¿sí? Y pues eso es. No sé si fui claro o así, vale. Bueno, otra pregunta por la cual también tengo mucha curiosidad es que cómo llevas el ser activista y también ser un civil que tiene otras responsabilidades, como por ejemplo ir a la escuela, no sé. Sí, claro, pues estudiar y hacer activismo realmente o sea, ¿cómo lo digo? Sí, o sea, voy a la escuela, pero también hago ese activismo realmente, o sea, es algo que se va intercalando. Sí, yo digo siempre que el día es bien largo, el día tiene bastantes horas y que uno las puede emplear en bastantes cosas. También me gusta leer bastante, además de el estudio, pero absolutamente enfocado en el estudio. Ahorita estoy cursando primero de la ESO para ustedes, digamos que es como un tipo séptimo así, en Colombia sí, porque acá está la ESO. En Colombia simplemente se sigue séptimo, octavo, noveno y así. Entonces, pues eso, estudiando y siempre concentrado también en esos estudios, leyendo, haciendo deporte, o sea, todas esas actividades, sí. Pues creemos que tú tienes como muchas responsabilidades, entonces si alguna vez sientes ansiedad o angustia por la emergencia climática, nos querríamos saber cómo lo gestionas. Bueno, realmente no, siempre con mucha esperanza, sí, con mucha tranquilidad, serenidad respecto a esto. Porque es cierto que cuando, por ejemplo, uno se pone a ver, sí hay un sentimiento que es eso de la ecoansiedad. Y yo justamente hay una página del libro que habla de la ecoesperanza. Acá, ecoesperanza justamente dice ahí, y lo que insto es a las personas a justamente a eso, a tener esperanza. Y pues cuando uno llama a algo, yo creo que también es porque lo hace, ¿sí? Entonces, pues yo tengo esa ecoesperanza. No me da un poco, sí preocupación a veces, pero al punto de tener mucha angustia, no tanto. Además de la crisis climática hay otras cosas que también preocupan, ¿no? Como las decisiones que se toman respecto a hacer con eso, ¿sí? ¿A qué se hace con eso? Porque ahí lo más preocupante, o sea, lo que más afana, lo que más apremia, no es el cambio climático, sino es que no estamos, o bueno, que los gobiernos al menos no están haciendo mucho, pero pues eso. También te queríamos preguntar, ¿qué quieres hacer en tu futuro profesional? En mi futuro profesional quisiera, pues, además de el medio ambiente, me interesa mucho el tema de la física cuántica. Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo sobre el principio de indeterminación o de incertidumbre, las leyes de Maxwell. Es un tema que también me gusta bastante, que regularmente no hablo mucho de él, pero que me interesa. Y en un futuro pues quisiera pues estudiar o dedicarme a eso también, si no a la geografía o la historia. De hecho, sí lo manifesté en otras oportunidades porque a veces hago live de historias y me pongo, por ejemplo, estoy en un lugar y cuento la historia de ese lugar, o simplemente desde mi casa cuento la historia, pues no sé, de la emancipación, del Imperio Carolingio, de la historia de la Unión Europea, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque también es cierto que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, así que hay que conocer bien la historia. Y esas tres cosas, digamos que igual me falta un tiempo para decidir, entonces estoy entre la ciencia un poco, antes decía astrofísica, pero es que exactamente astrofísica no, la geografía y la historia. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesantes las preguntas, las respuestas.
Y ahora quería invitar al público, a ver si te parece, una pregunta más. ¿Sí? Perfecto. Sí. A ver si te puedo alcanzar el micro. Ahí está. Sí, tenemos por aquí. Ya están. Hola, me llamo Asha y tenía una pregunta que era, ¿tienes algún ídolo? ¿Cómo te llamas? Asha, Asha. Asha. Sí. Vale, Asha. Bueno, sí, yo creo que es un ídolo que tal vez podamos compartir, quizás, o con algún otro de la sala, porque también soy como ustedes. Auronplay, por ejemplo, me gusta mucho. Ya si me ponen a comparar entre Auronplay, Auron o Ibai, pues es que de las leyendas no se compara, así que es complicado, pero bueno, pues además de Auron, también, digamos, todos mis compañeros también que, referente o sea, a un ídolo, pues sí, yo sigo a Auronplay, te contesto respecto a eso, pero también frente al tema climático. Frente al tema climático, por ejemplo, admiro mucho a mis compañeros que también tuvieron esa iniciativa de iniciar, de acompañarme, ¿no? De crear todo ese movimiento, que sin ellos tampoco sería posible. También, por ejemplo, está Greta, ¿no? Que es una gran referente, ¿no? Que tal vez ya hayan escuchado también. Y pues esos ídolos también, uno muy distinto, el Papa Francisco también, que es un referente, digamos, en todo ese tema climático y ambiental, ¿no? También. Bueno, una pregunta más y vamos al... Todavía no. Aguanten los aplausos. Hola, me llamo Berna y la pregunta es que si en la escuela no te decían nada, en plan tus compañeros se lo tomaban por alto. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Pues no, con ellos justamente, ellos fueron los que decidieron unirse a mí, ¿sí? Y con ellos fueron con los que inicié, ¿sí? O sea, ellos por el contrario pues estaban de acuerdo y así empezamos. Recuerdo todo lo que hacíamos. Un día nos sentamos en la plaza en silencio, en absoluto. Era la pandemia, ¿no? Entonces pues como que gritar era un poco incoherente respecto a ser responsables con cuidar nuestra propia vida, ¿no? Pero entonces lo que hicimos fue estar en silencio, pero con carteles, desde sentados, parados, así, con carteles, y así hacíamos actividades, bicirrodadas, a veces así. Cogíamos, imprimíamos unas hojas y hacíamos volantes, ¿sí? Como para repartirlos por todo el pueblo, para que la gente se bueno, para que tomaran conciencia y pues en general pues eso sí, ellos estaban de acuerdo. De hecho yo recuerdo a un profesor que para mí es bien importante. Recuerdo una palabra que aprendí de él, indagar, investigar. Era mi profesor de química, de biología, ¿sí? Y pues él se llamaba Juan Carlos Padilla, y a veces no lo encontrábamos por la calle, tenía una bebé, iba así con su carro y se unía a nosotros a la huelga, ¿sí? Entonces pues realmente ahí hubo cierto apoyo, sí, también de parte de mis compañeros y de ese profesor. ¿Tenemos alguna más? ¿Sí? Vale, pues yo me llamo Lexi y tipo, ¿de qué año eres? En plan, 09, 010. 09. Vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y chicas. ¿Qué? Persona adulta tiene algunas preguntas, se anima. Pues venga, adelante. Bien. Una más, venga. Sí. ¿En un futuro tienes planeado hacer una ONG o algo así? Pues está Guardianes por la Vida, que les contaba, sí,
porque, bueno, hablé como del inicio de Guardianes por la Vida, ¿no? Pero no les conté un poco lo que estamos haciendo ahora mismo, un poco en el presente justamente. Me remonté mucho al pasado. Guardianes por la Vida pues es una organización de niños que lo que busca es eso, incentivar a la conciencia ambiental, de que se escuche la voz de los niños, ¿sí? Y ya ahorita son 400 niños en Colombia. Estamos trabajando así con las escuelas, haciendo ese proceso de educación ambiental, todo lo que les contaba respecto a lo que es educación climática, pedagogía. Tenemos un semillero del cual también están muy invitados si quieren unirse. Estamos trabajando charlas respecto a ciudadanía y clima, formación en ciudadanía y clima. Entonces invitamos a expertos que nos cuentan, por ejemplo, de derechos humanos, nos cuentan de lo que es ese cambio climático, para que los temas por los cuales luchamos también sean comprensibles y sean manejables para nosotros. Y pues eso es lo que estamos trabajando desde Guardianes por la Vida hasta el momento. Yo tengo una preguntita. ¿Puedo? En el semillero que comentas, ¿qué tipo salen proyectos de ahí? ¿Son semilleros de proyectos, de otras ideas? ¿O qué tipo de proyectos salen de ahí? Sí, pues se plantea un poco la idea de la ciudadanía y clima, sí, y a partir de ahí pues hacemos talleres, creamos un proceso también desde el territorio. O sea, lo que busca el proyecto es que se aprenda, el semillero es que se aprenda, se puedan manejar los temas y a partir de ahí se generen o los propios niños formulen ideas, un huerto, por ejemplo, o hacer que semanalmente una huelga, una actividad, básicamente. Si se genera una actividad a partir de cada charla. Ok, genial. Tenemos una pregunta más. Soy Maite y siendo una activista, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo o dificultad? Siendo activista, Maite, yo creo que ha sido la edad realmente, porque es muy difícil que, a pesar de que hoy ya nos reconocen un poco más la voz, pues seamos escuchados como niños, ¿no? Otro gran reto, por otra parte, es que digamos, las condiciones para ejercer el activismo a una tan temprana edad, pues no son las condiciones que la gente cree para que los niños seamos escuchados. Si me hago entender, o sea, regularmente creen que la edad como condición, digamos, no nos permite alzar nuestra voz, o que como niños simplemente no tenemos voz. Entonces mucha gente critica y así, bueno, no es una crítica constructiva, ¿sí? Porque realmente es que la crítica es de lo mejor, siempre y cuando se haga desde el respeto y sea para construir, más bien desde una crítica destructiva. Así que eso ha sido un gran obstáculo. Ok. Bueno, ahora sí, antes de terminar esta primera parte y ir a la pausa de café, tenemos un regalo para ti, Francisco. Muchísimas gracias. Van a subir. Y te lo va a entregar una persona que ya has conocido esta mañana, que como tú también es activista, ella por la paz, en cambio climático, la educación ambiental, en el fondo todo se reúne también, ¿no? En ese gran valor que es lograr la paz. Y pues sube al escenario nuestra compañera Nadia Gulam. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Te admiro mucho por toda la labor que haces, en serio. Muchas gracias. Nadia, per si vols dir algo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y este es un libro que se llama El país de pájaros sin alas, que es de mi país. Como ya sabes, te he contado un poco que también hemos sufrido de guerra y todo eso. Y muchos niños y niñas, incluido yo, hemos sufrido la guerra. Y en este libro pues cuento un poco qué es la vida de los refugiados que viven en los campos y cómo es la situación de niños y niñas en Afganistán. Pues muchas gracias y pues que la paz sea para todos. Gracias. Bien. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con la segunda parte, vamos a hacer una pausa. Tenemos un pequeño refrigerio aquí a la salida, creo que en la zona del césped, ¿me podéis confirmar? Sí. Así que, pues, para refrescarse un poquito, ¿no? Para seguir conversar, pensando en todos estos mensajes que nos ha lanzado y
Creo que has dicho muchísimas cosas, todas muy interesantes. ¿Me permites robarte una? Que a mí me ha llegado mucho, os la lanzo a todos vosotros y vosotras, porque creo que a veces hay que repetir esos mensajes, ¿no? Que es que todas y todos los niños y las niñas podemos ser influencers y tenemos ese poder. Activémoslo. Gracias, Francisco. Gracias. Ho aixequem? Endavant, molt bé. Gràcies.